Llegamos al punto 2.2 que se llama las toxinfecciones alimentarias. Sobre este punto os he mandado a hacer una tarea que consistía precisamente en hacer una síntesis visual del contenido de este apartado, seguido por el libro. Íbamos a tratarlo en clase a través de un telediario, pero francamente, como parece que esta situación se va a alargar, dependerá de cuándo nos incorporemos, pero si queda poco tiempo para el final del curso, yo creo que es mucho más interesante que lo destinemos a cocinar, que es lo que realmente es lo que no hemos tratado mucho en clase. ¿De acuerdo? Así que por eso ya he subido también en el PowerPoint el desarrollo de este punto, que en principio no aparecía por eso, porque lo íbamos a tratar a través de una actividad. Bien, pues lo primero que tenemos que saber es qué entendemos por toxinfección alimentaria. Es una enfermedad que está causada por la ingestión de alimentos contaminados, alimentos en mal estado que están contaminados por microorganismos patógenos y sus toxinas. Ojo, es importante saber que no siempre es fácil de detectar porque el alimento en sí puede no presentar un aspecto diferente, o un sabor malo o un olor malo. ¿Vale? Yo creo que todos a veces nos percatamos de que, por ejemplo, la carne enseguida cuando está en mal estado huele mal, pero no siempre ocurre esto. Hay veces que un alimento no está en buen estado y aún así no presenta un sabor o un olor diferente. Lo primero que tenemos que conocer son las causas. ¿Por qué un alimento, por qué podemos infectarnos por un alimento? El primer caso, el más evidente, pues porque el alimento de hecho está en mal estado. El segundo, por los hábitos de consumo, aunque el alimento no esté en mal estado, si yo lo consumo de manera incorrecta, por ejemplo, no me he lavado bien las manos, puede que el alimento no tuviera ese agente patógeno, pero sí se lo propago yo al tocarlo con unas manos no higienizadas. También puede ser por la forma de prepararlo, porque el utensilio con el que lo preparo esté contaminado y le transmita el germen, o incluso por la elaboración. Lo comentábamos en el apartado anterior, hay que evitar siempre mezclar alimentos crudos y cocinados, entre otras cosas porque los crudos tienen una mayor carga de elementos patógenos. ¿De acuerdo? Entonces hay que evitar que se pongan en contacto con los cocinados. Como veremos, cada toxinfección alimentaria tiene unos alimentos problemáticos, pero así en general sí que está bien que tengamos en cuenta que hay algunos que son los más problemáticos, de modo que tenemos que tener mucho más cuidado con ellos. En concreto, el huevo. El huevo crudo, aunque no esté en mal estado, si no lo cocinamos a altas temperaturas, puede dar problemas. Y sí que es verdad que es un alimento que se puede deteriorar con facilidad. ¿Cómo sabemos, que yo creo que es la duda que tenemos muchos, cómo sabemos si un huevo está en buen estado o no? En los cartones en los que nos venden los huevos suele aparecer la fecha de caducidad. No obstante, si esto no nos parece fiable, siempre existe el truco que algunos conoceréis de meter el huevo en agua. Si el huevo, al introducirlo en un vaso de agua o en un bol con agua, se hunde rápidamente, es que el huevo está fresco. Si se hunde lentamente, se puede consumir, pero ya no está tan fresco. Y si permanece en la superficie flotando, vamos a tirar el huevo, ¿vale? Luego también existe el truquillo de cuando tú abres un huevo, si no se esparrama con facilidad, si no se rompe con facilidad, sino que se queda más o menos en su sitio, es que el huevo está muy fresco. Si la yema se diluye con facilidad, no necesariamente el huevo está malo, pero no estará tan fresco, ¿vale? Luego, otro alimento problemático, pues la carne y el pescado crudo, que como digo siempre, al no estar cocinado, pues siempre tiene más microorganismos patógenos. ¿De acuerdo? Y por último, pues productos elaborados como la leche, la nata, los huevos, si no están bien refrigerados, pueden propiciar la aparición de gérmenes también. Bien, aquí he hecho un cuadro muy resumido con toda la información que viene en vuestro libro sobre estas 6 toxinfecciones alimentarias, ¿de acuerdo? Hay que conocer un poco por encima pues, cuáles son los alimentos más problemáticos de cada una de ellas, los síntomas distintivos he puesto, porque es verdad que muchas comparten una serie de síntomas, y cómo prevenirlos. ¿Sí? Por ejemplo, bueno, antes de nada indicar que, como pongo aquí abajo con el asterisco, V, D y DA significa vómitos, diarrea y dolor abdominal. Como son síntomas
muy habituales en casi todas las enfermedades, las toxinfecciones alimentarias, pues simplemente lo he puesto como siglas. Como es algo que comparten casi todas, no me parece lo definitorio. Y por eso realmente los síntomas que he puesto son los específicos de esa enfermedad, ¿vale? La salmonelosis, que yo creo que es una enfermedad bastante conocida, se provoca por alimentos como los huevos, la leche, la carne y el pescado. ¿Cuál es el síntoma distintivo? Bueno, tiene todas estas molestias gastrointestinales, pero a diferencia del siguiente, da fiebre. La intoxicación por estafilococos tiene los mismos síntomas, pero no da fiebre. Y además se diferencian en el número de horas que pasan hasta que aparecen los síntomas. Fijaos, 6 a 48 horas en el caso de la salmonelosis. O sea que puede tardar hasta 2 días en aparecer los síntomas. ¿Cuáles son las medidas de prevención? No consumir huevos rotos o caducados. La segunda, intoxicación por estafilococos. Los estafilococos realmente se encuentran en las personas, en la garganta, en la boca y en las heridas. Por eso la prevención, una prevención esencial es tapar siempre bien las heridas, siempre que, lo hemos dicho también en el apartado anterior, siempre que tengamos heridas y aún así tengamos que preparar alimentos, vendarlas bien, poner apósitos, etcétera. Y bueno, suelen proliferar en carnes, leches y salsas. Tiene los mismos síntomas casi que la salmonelosis, pero la diferencia, como decíamos, es que no da lugar a fiebre y sobre todo, ojo, que se manifiesta mucho antes, de 1 a 8 horas tras tomar el alimento. Bien, el botulismo. El botulismo se produce por alimentos como las conservas vegetales cárnicas, esto lo modificaré, se ha modificado con el corrector, pone carnitas y no, es cárnicas o carne y pescado en mal estado. Sí que tiene unos síntomas muy diferentes, fijaos, la pérdida de visión, la parálisis y la dificultad respiratoria, bastante más graves que los anteriores. ¿Y cómo se previene? Pues manteniendo adecuadamente las conservas y los alimentos. Es una prevención bastante general, la verdad. El cuarto, la intoxicación por Clostridium. Aparece sobre todo en carnes. Se caracteriza por una diarrea muy fuerte y se manifiesta de 8 a 15 horas tras la ingesta del alimento. Dado que se da sobre todo en carnes, muy importante, la carne enseguida se pone mala, entonces sobre todo no dejarla fuera del frigorífico y aún dentro del frigorífico consumir en un plazo aproximado de 24 horas, si no al congelador. La quinta, infección por Escherichia coli. Se da sobre todo en carnes picadas y poco hechas. Tiene los síntomas generales de vómitos, diarrea y dolor abdominal. Y lo distintivo es que, fijaos, de 3 a 8 días de incubación, todavía más que la salmonelosis. Puede pasar más de una semana hasta que empiezan a aparecer los síntomas. Como al fin y al cabo se trata de una infección que se manifiesta porque no se llega a matar el alimento de la carne poco hecha, la prevención es precisamente calentar bien los alimentos. Bien, y por último, la contaminación por el parásito anisakis. Los que tengáis a alguien en vuestro entorno que tiene alergia a los anisakis, sabéis que precisamente el problema está en el pescado. No se puede consumir pescado crudo. De hecho, las personas que tienen alergia, incluso los pescados no crudos, tienen que consumirlos tras haber sido congelados a menos de 20 grados centígrados y durante 3 días, ¿vale? Pero para el resto de mortales también mucho cuidado con el pescado crudo. De hecho, en los restaurantes no se debe tener nunca pescado fresco, siempre se tiene que haber congelado, precisamente por eso, porque el anisakis sí que es un parásito que afecta a la población en general. Y bueno, los síntomas distintivos son dolor abdominal y vómitos. Con ello damos por terminado este punto 2.2.